Muy bien, veamos entonces lo que vendría a ser la regla del trapecio dada para la integración numérica. ¿En qué consiste entonces la regla del trapecio? Simplemente sirve como un cálculo de aproximación para poder saber cuál es la integral definida de una función, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la función y yo quiero saber cuál es la integral definida de ella. Recuerda que por concepto se sabe que la integral definida de dicha función corresponde al área bajo la gráfica, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular, imagínate, la integral definida de f de x, entonces para ello yo tengo que ubicar dos límites de integración, por ejemplo, a y b. Entonces, si yo quiero calcular esto, tú ya sabes que este es el área bajo su gráfica, pero correspondía a los puntos. Claro, en este caso sería el punto A, ¿no? Que tú estás observando acá, es el punto A. Y por acá más o menos ubicaremos el punto B. Entonces tú dirás, profesor, ¿y qué tiene que ver con eso? Lo que sucede es que el área bajo esa gráfica que tú estás viendo ahí representaría simplemente la integral definida, o sea, el valor de la integral definida es ese valor. ¿Te acuerdas que de acuerdo al concepto previo de lo que era integral definida, nosotros habíamos hecho particiones uniformes, o sea, habíamos dividido en diferentes partes, eran totalmente uniformes todas esas partes, hasta la última parte, ¿no? Que era la que venía acá, por ejemplo. O sea, se había dividido varias veces así, de tal manera que habíamos cogido nosotros rectángulos, ¿no? Habíamos cogido rectángulos y luego habíamos hecho un límite hacia el infinito, de tal manera que esos rectángulos ocupaban todo el área esta. Bueno, algo así habíamos hecho. Pero para que nosotros tengamos de repente mayor proximidad, porque de repente un rectángulo es muy engorroso, sería mejor asumir trapecios, o sea, estos puntos que tú estás viendo, que son los puntos definidos por la función, ¿no? Esos puntos entonces me van a servir para poder hallar simplemente los trapecios, ¿no? Para poder definir a los trapecios. Entonces, de todas maneras, nosotros realizaremos el siguiente cálculo. Vamos a calcular entonces el área de todos esos trapecios, así como el trapecio que estás viendo ahí. Todos los trapecios que estás viendo, vamos a calcular su área. Sumamos todas las áreas de los trapecios que estamos viendo ahí y vamos a tener con aproximación el área bajo la gráfica. ¿Te das cuenta? Claro. Donde el primero que es el límite A, yo le voy a poner x sub 0. Entonces el siguiente sería x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta x sub n menos 1 y el b sería x sub n. De tal manera que las particiones sean uniformes. O sea, ¿cómo es eso, profesor? O sea, que si yo resto x sub 1 menos x sub 0, me da una partición. X sub 2 menos x sub 1 me da otra partición. X sub 3 menos x sub 2 me da otra partición. Pero de tal manera que esas particiones tengan que ser iguales. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la idea. Yo quiero que al restar, cada una de estas partes sean iguales para que se pueda dividir homogéneamente. Ah, ya. Entonces, así sería, pues, caballero. Yo quiero calcular eso, entonces. Bueno, profe, entonces, yo digo, yo puedo calcular esto. Y esto corresponde al área bajo la gráfica. Con aproximación, sería simplemente, esto acá sería aproximadamente la suma de las áreas de los trapecios. Entonces la figura que se forman a esos trapecios, por eso que la regla se le conoce como la regla del trapecio, pues, ¿no? Y la integral definida va a hacer eso simplemente, pues, ¿no? Para ello tengo que definir ciertas cosas que son muy importantes. ¿Cuáles, profesor? Bueno, en primer lugar, la partición le voy a llamar x, delta de x. ¿A quién, profesor? A la distancia que va a existir entre cada una de ellos, que siempre va a ser la misma. O sea, delta de x es para todos ellos iguales. O sea, mejor dicho, este delta de x es igual a x sub 1 menos x sub 0, es igual a x sub 2 menos x sub 1, es igual a
x sub 3 menos x sub 2 y así sucesivamente. Será igual también a x sub n menos x sub n menos 1. O sea, todos los términos que estás viendo de forma consecutiva se restan y te va a dar esta expresión. Pero también se puede calcular fundamentalmente esto de acá. Como son n particiones, desde x sub 0 hasta x sub n, resto todo eso y lo divido entre n, y así me sale cada uno de ellos. O sea, mejor dicho, serán los límites de integración b menos a dividido entre n. ¿Por qué, profe? Porque x sub n es b, pues, y que x sub 0 es a. O sea, restando esos dos, esto sería el valor de esto, ¿no? Ahora, se supone que x sub 1 es x sub 0 más este triangulito. X sub 2 sería x sub 1 más esto, pero como ya es x sub 0, se sumaría varias veces. O sea, en otras palabras, x sub, en este caso, x sub i va a ser igual simplemente a x sub 0, que es el primer término, o si quieren llamarlo, le vas a poner a. ¿Por qué? Porque x sub 0 es a. X sub i, o sea, cualquiera de ellos, ¿no? O sea, me refiero a x sub 0, x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. X sub i va a ser igual a más i multiplicado por el triangulito de x. Claro que sí, por delta de x. Así se calculará entonces cada uno de los puntos específicamente. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. Eso de ahí es muy importante, pero otro de los detalles es saber a qué es igual el área de un trapecio, el área de una región de un trapecio. Profe, ¿cómo se calcula el área de la región de un trapecio? Bueno, vamos a definirlo así, de esta manera. Mira, se supone que el área de la región de un trapecio, tomando en cuenta estas dos bases, pero bueno, estas dos bases que van a ser la base mayor y la base menor, y esta es la altura. Entonces el área de un trapecio será igual a ¿quién, profesor? Ya será igual entonces a la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. O sea, sería entonces, profesor, la semisuma de estas dos, o sea, esto más esto. Pero, profe, ¿quién es esto? Este es f aplicado en x sub 0 y este es f aplicado en x sub 1. Ya, profesor. Y así sucesivamente hasta sumar las n áreas. O sea, vamos a ponerla acá como para que me entiendan mucho mejor, ¿ya? A ver, yo voy a decir que este de acá es el área S sub 1, este es S sub 2, S sub 3 y así sucesivamente hasta S sub n. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la integral definida, que es la suma de las áreas de los trapecios, que va desde A hasta B, f de x diferencial de x, esto va a ser igual al área S1 más el área S2 más el área S3 más el área S4 y así sucesivamente hasta la enésima área, pues caballero. O sea, sumamos todas las áreas y eso me da aproximadamente el valor de la integral definida. Claro que sí, caballero. Claro que sí. Muy bien, entonces ya tenemos eso de adición, ¿no, caballero? ¿Sí o no, señores? Muy bien. Ahora, profesor, ¿cómo podríamos calcular? Bueno, basándonos en función a lo que es el área del trapecio, diremos entonces que la integral definida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x, esto va a ser aproximadamente igual a ¿quién, profesor? Al área del trapecio 1, pero el área del trapecio 1 sería x sub 0 más x sub 1, pero en este caso es la función aplicada en x sub 0 más aplicada en x sub 1 sobre 2 por en este caso la altura que vendría a ser el delta de x. Ya, entonces el profesor sería f de x sub 0 más f de x sub 1 sobre 2 y eso multiplicado por la altura que vendría a ser el triangulito de x. Eso sería el área S1. Bueno, más, ¿cuál sería el área S2? Sería entonces f de x sub 1 y f de x sub 2. Se suman sobre 2 multiplicado por la altura que sería delta de x. Ya. F de x sub 1 más f de x sub 2 sobre 2
y eso multiplicado por el delta de x, ¿no? Y así sucesivamente, tú lo vas a sumar varias veces, hasta que sumes el último, pues, ¿no? ¿Cuál sería el último entonces, profesor? El f de x de n menos 1, bueno, más el f de x sub n sobre 2 multiplicado por el delta de x. Ahora, claro, ya tenemos todo eso, pero mira, observa lo siguiente. La integral definida desde a hasta b, obviamente, ¿no? Esa integral definida desde a hasta b de la función f de x diferencial de x será aproximadamente igual. Aquí, profesor, si nos damos cuenta, todos los términos tienen el triángulo y sobre 2. Delta de x y sobre 2. Todos, mira. Entonces lo que podemos hacer es factorizar eso. O sea, factorizamos el delta de x sobre 2 y lo multiplicamos. ¿Por quién, profesor? Por la suma de todos ellos. O sea, f de x sub 0 más, pero acá es f de x sub 1 más f de x sub 1, o sea, se repite. Sería entonces 2 veces f de x sub 1 más f de x sub 2, pero por acá va a haber el que sigue f de x sub 2, o sea, sería 2 veces f de x sub 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hasta quién, profesor? Hasta que sumes 2 veces f de x sub n menos 1, ¿no? Hasta que sumes esa expresión y luego, obviamente, le sumes al final f de x sub n. Claro, y acá le cierras el paréntesis. O sea que entonces, profesor, a esto de acá, lo que tú estás observando, se le va a conocer como la regla del trapecio. O sea, esta técnica es muy sencilla, porque yo sé que me lo has entendido a la perfección, ¿no? Y si no, pregunta nomás. Bueno, entonces, esta regla es recontra sencillísima y nos sirve para poder calcular, obviamente, la integral definida con aproximación. Recuerda que mientras más particiones tengas, mientras más particiones haya, más aproximación habrá, o sea, más precisión habrá en el cálculo. Si tú le haces menos particiones, obviamente menos precisión vas a encontrar, pero siempre habrá una aproximación, ¿no? Y es por eso que sirve para esto de acá. Claro que sí, muy bien.